Esto parece como que se sabe ya, ¿no? Se sabe, ya sé lo de se sabe, ya está. En cualquier debate con cualquier profesor de historia yo podría, con 5 preguntas, dejarlo un poquito así, sin saber muy bien qué responder. Entonces, claro, con explicaciones así se puede, pues yo qué sé, explicar cualquier cosa. Que la gente dice, hombre, pero es que lo sagrado, lo santo es Jerusalén, ¿no? Concuerda. No necesariamente. Encontraron un cascabel de las ropas de Josué. La cronología, desde que se creó en el siglo XVI-XVII, ha seguido inmutable, sin revisión, hasta nuestros días. A Isaac Newton lo tacharon de loco solo por dedicarse a cuestiones cronológicas. Y fijaros, fue justo aquí. Aquí se hundió el barco. No allí a 5 metros, no, aquí. Aquí, justo aquí. Hay mapas antiguos que muestran, por ejemplo, Babilonia en Egipto. Salam aleikum le dicen, o aleikum salam, y dicen, bueno, como quiera. Darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos, suscribiros y por favor compartid este vídeo para que llegue a más gente, pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales. Ninguno fue escrito durante su vida. No. Los expertos están de acuerdo en que los evangelios no fueron escritos por aquellos por los que los nombraron, sino que fueron sus seguidores los que recopilaron la historia décadas después. Ya solo eso es bastante alucinante, ¿no? Fueron escritos como si fueran relatos en primera persona. Sería como si yo escribiera sobre Woodstock, sin haber ido siquiera, sino que fuera mi padre el que me lo contara todo y yo luego lo escribiera como si hubiera ido. Sí. Eso es increíble. Pero solo porque los evangelios sean pseudobiográficos no significa que se equivoquen. Como lo más parecido que tenemos a la historia contemporánea, son fuentes de valor incalculable para aprender más sobre el Jesús histórico. De algunos de los evangelios sacamos la historia de su nacimiento, pero ¿cómo de precisos son los detalles? ¿Y la fecha y el año? Nos han contado que esta historia sucedió a finales de diciembre. Hace unos 2000 años. Sí, exacto. Bueno, esa fecha fue creada por un monje siglos después en Europa. ¿Qué probabilidad hay de que acertara con el año? En primer lugar, el texto nos cuenta que cuando nace Jesús, el rey Herodes sigue vivo. Sí, en aquella época esto era una provincia romana y el rey Herodes estaba al cargo de ella. Sí, pero... ¿Me podéis decir cómo han creado la cronología o quién creó la cronología? Porque esto parece como que se sabe ya, ¿no? Se sabe. Ya sé lo de se sabe, ya está. ¿Quién creó por primera vez la cronología romana? De esto hablé en uno de mis anteriores vídeos, pero de manera muy sucinta, muy brevemente. Esto lo expondré también en futuros vídeos. No hay ni una sola fuente de los Fasti Consulari, primero que sea de su época, y segundo que esté completa, tercero que dé fechas exactas, concretas, precisas, unívocas. Entonces, primero tenemos, si os fijáis, que la vida de Cristo, el momento de su nacimiento, se relaciona con una cronología romana. Ahora imaginar que esa cronología romana cambia por X motivos, ya sea por el vaivén de 500 años, ya sea por X motivos que, bueno, no entraré ahora en esos detalles. Si eso cambia también la fecha del nacimiento de Cristo. Pero es que la fecha del nacimiento de Cristo es independiente a esta cronología romana. Se puede calcular utilizando métodos empíricos, matemático-estadísticos y astronómicos. De estos hablaré en futuros vídeos. Pero es independiente, no es necesario ligarlo a la cronología romana. Es más, la cronología romana, que es totalmente imprecisa e imperfecta, por mucho que os aseguren lo contrario en libros, documentales y aulas, que en cualquier debate con cualquier profesor de historia yo podría, con 5 preguntas, dejarlo un poquito así, por así decirlo, sin saber muy bien qué responder, y siempre me remitiría pues a lo mismo, o algún trabajo de algún predecesor suyo, o a saber a qué, ¿vale? Entonces, tenemos que relacionar la vida, el nacimiento de Cristo y su vida, con un rey que sabemos que fue gobernante de la provincia de Judea en tiempos del emperador tal, que sabemos que vivió en tal año porque tal y cual, porque sabemos bla, 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 bla. Pero que no sabemos que esa cronología fue creada en los siglos XVI-XVII por 2 personas principalmente y evidentemente por toda una escuela que crearon posteriormente de sus seguidores, de sus discípulos, que eran Joseph Scaliger, como ya también comenté en uno de mis anteriores vídeos, y Dionysius Petavius o Denis Petau. ¿En qué se basaron ellos para crear todas estas cronologías? No solo esa, sino Grecia, etcétera, etcétera. Pues en cálculos astronómicos muy imprecisos en su época, utilizando crónicas que ellos creían que eran diferentes, que describían hechos diferentes
pero simplemente describían los mismos hechos de manera diferente, no hechos diferentes. Entonces, en vez de sobreponerse unos sobre otros, en vez de ser diferentes versiones de un mismo hecho, al no comprenderlo bien, todo esto se debe no solo a la hermenéutica, es decir, a la interpretación de los documentos, sino también a que, como ya he dicho, estaban escritos sin vocales, o el método de escritura era diferente, o las expresiones eran diferentes, o los cronistas eran de un bando o de otro. Entonces, en vez de situarlas una sobre otra, como una especie de pastel de capas, lo que hicieron fue, al pensar que son crónicas distintas, separarlas y ponerlas consecutivamente. ¿Con qué separación? Es decir, no empezaron a coger, venga, así en plan ladrillo, aquí, 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 no. Como con esta historia le precede otra que sí conocemos, entonces la ponemos aquí. Ahora bien, entonces esta que se le parece pero es diferente, entonces ¿dónde la ubicamos? Surgieron corrimientos cronológicos de crónicas que describen lo mismo, pero que fueron situadas sistemáticamente a una distancia X, que también esto lo comentaré en futuros vídeos, unas de otras, alargando artificialmente la historia escrita. Murió 4 años antes, según los historiadores romanos. Ya, así que el año que nació Jesús puede no ser el año 1, sino unos cuantos años antes. Puede. Así que puede estar equivocado por varios años. Sí, deberíamos añadir 4 años a la cuenta cristiana. Y entonces, ¿qué pasa con el mes? ¿El 25 de diciembre, Navidad? Sí, por lo menos eso sí. No. Vale, madre mía, se está desmoronando todo en un momento. Eso se decidió varios siglos después, en Constantinopla y en Roma, para que coincidiera con una fiesta romana pagana. Vale, así que el año y el día son un poco variables, pero respecto a lo Eso no es cierto del todo. Hay, como ya he dicho, evidentes pruebas bastante independientes de que sí nació en diciembre, que ya os explicaré cómo saber esto. Lo que explica él, esta persona, este experto, es que los romanos lo ligaron, por ejemplo, ¿no?, a la Saturnalia. Entonces, claro, con explicaciones así se puede, pues yo qué sé, explicar cualquier cosa. No voy a entrar en eso todavía, vale. Sigamos viendo el vídeo. Básico de la historia del nacimiento, los evangelios sí que nos dicen dónde sucedió, ¿no? En Belén, en hebreo significa la casa del pan. Es la ubicación aceptada. Eso según los evangelios, y como son la única fuente que tenemos, no puedo sugerir otro lugar. ¿Crees que es posible separar a Jesús el hombre de Jesús la figura religiosa? Está la arqueología. Hay muchos lugares santos y gracias a la investigación arqueológica, que es un proceso en curso, cada vez vamos entendiendo más. Si quieres comprender de verdad la historia de Jesús, tienes que empezar en Belén. Punto número 1. ¿Cómo se sabe que el Belén actual no es un topónimo que se le puso en el siglo XIX cuando empezaron a construirse todas esas iglesias cristianas y lugares de culto? Por ejemplo, todos sabemos que antiguamente la mayoría de esas poblaciones tenían toponimia, nombres árabes. Por ejemplo, Jerusalén no era Jerusalén, era Al-Quds, es decir, el santo, el sagrado. Que la gente dice, hombre, pero es que lo sagrado, lo santo es Jerusalén, ¿no? Concuerda. No necesariamente. Había un montón de capillas, un montón de lugares santos a los que la gente peregrinaba que no tienen por qué concordar con la Jerusalén bíblica. Que es más, os adelanto ya de que la Jerusalén evangélica y la del Antiguo Testamento son dos ciudades diferentes. Eso también os lo explicaré por qué y cómo se sabe. Punto número 1, dice Belén. Punto número 2, él dice que la arqueología es un trabajo en curso, cada vez sabemos más y más, pero sabéis más y más sin hacer una revisión crítica de vuestros propios fundamentos. Es decir, ellos trabajan en un paradigma, ¿vale? Ellos trabajan en un marco teórico. Ahora bien, ¿cómo se elaboró ese marco teórico? ¿Quién? ¿Utilizando qué medios? Volvemos otra vez a los siglos XVI-XVII. Primero se creó la teoría en papel y luego se intentó corroborar esa teoría de manera acrítica, sin crítica ninguna, sin crítica empírica, sin revisionismo científico. Se intentó directamente demostrar mediante la arqueología que en realidad no descubre nada, ni nunca ha descubierto nada sustancial. Entonces, cualquier cosa, por mínima que sea, que encuentran o que falsifican, como ya veremos en futuros vídeos, la ligan directamente a que es, pues, al relato, ¿no? Al relato majestuoso de que, pues, hemos encontrado, yo qué sé, hace poco, no me acuerdo en qué periódico o en qué noticia, salió que encontraron un cascabel de las ropas de Josué.
Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de supuestamente miles de años antes de nuestra era, ¿vale? Un cascabel. ¡Ojo! Que no digo que no sea un cascabel de una ropa sacerdotal, pero ¿de qué siglo? ¿Cómo se ha datado? Si es metálico, ya se tiene que calcular en base al estrato o a otro material que se encuentre, pero también hay que estudiar cómo se dató el otro material. O sea, esto es una cadena. Esto es una cadena que ya expliqué en otro de mis anteriores vídeos, que también os dejo por aquí, que esto ya pertenece a la serie, a la lista de reproducción de los problemas de la datación. ¿Qué métodos de datación utiliza la historia oficial? Y allí pues explico básicamente que no existe a día de hoy ningún método objetivo independiente que sirva para ya no solo datar ciertos objetos, sino ni siquiera para hacer una revisión crítica de los fundamentos de una ciencia. Sabéis que toda ciencia tiene un marco teórico, tiene un desarrollo, luego tiene prácticamente sí o sí una revolución, una revisión de las ideas. La historia nunca la ha tenido. La historia, desde que se creó como disciplina, la cronología, perdón, más que la historia, la cronología desde que se creó en el siglo XVI-XVII, ha seguido inmutable, sin revisión, hasta nuestros días. Pongamos de 400 años, algo que no ha tenido ninguna revolución, ninguna revisión. Y los que intentan hacer revisiones de ella, como por ejemplo fue Sir Isaac Newton, John Hardwin, Robert Van Lauf, Theodor Mommsen, Nikolai Alexandrovich Morozov, o por ejemplo Anatoly Fomenko, padre del proyecto científico Nueva Cronología, los tachan evidentemente de pseudocientíficos, de locos. A Isaac Newton, lo tacharon de loco solo por dedicarse a cuestiones cronológicas. Además, claro, en los últimos años de su vida, pobrecico, ya el viejo chocheaba, ya no sabía lo que decía y bueno, se dedicó a esto. Bueno, dejemos que el librito este pase un poco desapercibido, total, está escrito por un majara. Entonces, ¿cómo sabemos que la presunta Belén actual es la Belén evangélica? Solo porque concuerda el nombre. Tenemos Cartagena, de Indias, y tenemos Cartagena en España. ¿De qué ciudad se está hablando? Si no das coordenadas geográficas exactas, bueno, aquello es otro continente, ¿vale? Puede ser otro rollo. Pero, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo os digo que una escuadra inglesa y otra española lucharon, por ejemplo, tuvieron un combate naval en el mar etíope, ¿dónde pensáis que ocurrió? Junto a Etiopía, ¿verdad? El mar etíope junto a Etiopía. Y todo el mundo, hoy en día, si encuentran ahí un trozo de barco, o de madera, no hace falta ni que sea de barco, un trozo de algo, de lo que sea, dirán, lo hemos encontrado, el lugar exacto donde entablaron combate la escuadra inglesa con la española, y fijaros, fue justo aquí se hundió el barco, no allí a 5 metros, no, aquí, justo aquí. Ahora bien, ¿y si os dijera que el mar etíope se llamaba no ningún agua que baña la actual Etiopía, sino que era el sur del Atlántico? Ahí la cosa cambia, ¿eh? Hay que conocer la toponimia, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, hay que estudiar viejos mapas. Hay mapas que, si los viéramos con la mirada actual, con nuestros conocimientos actuales de dónde está cada región, cada ciudad, cada topónimo, fliparíamos en colores porque vemos cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo, hay mapas antiguos, bueno, antiguos con respecto a nuestro tiempo, pero no antiguos de la antigüedad, que estamos todos acostumbrados. Vamos a decir viejos, mapas viejos que muestran, por ejemplo, Babilonia en Egipto, no en Mesopotamia. Explicaros eso. Entonces, cuidado. Si quieres comprender de verdad la historia de Jesús, tienes que empezar en Belén. Tienes que ir a la iglesia de la Natividad, a la cripta que se ha identificado como el lugar donde nació. Se ha identificado la cripta, ¿cómo? Sabiendo que los evangelios no son relatos de primera mano, quiero ver si el lugar aceptado como el nacimiento de Jesús es el auténtico. Me despido de Dani, el excavador, y consigo unas ruedas para mi corto viaje a la iglesia de la Natividad. Pero no confundamos corto con fácil. Vale, me dirijo a Belén. Durante siglos, a cristianos de todo el mundo se les ha enseñado que esta es la ubicación del pesebre en el que nació Jesús. Es prácticamente un artículo de fe. Así que podríamos pensar que Belén está rodeada de cientos de lugares sagrados cristianos, pero en realidad no es el caso. Y eso se debe a que Belén se encuentra en una zona muy polémica conocida como Cisjordania. Dentro vídeo. Cisjordania se refiere a un territorio de unos 5.000 kilómetros cuadrados que limita con la orilla oriental del río Jordán y se extiende hasta llegar a Jerusalén. Aunque su nombre es lo único en lo que la gente se pone de acuerdo, es el centro de un conflicto de hace décadas entre israelíes y palestinos. Y como hablar de la política de Cisjordania es como caminar por arenas movedizas, solo diré esto.
Estoy deseando que llegue un día en que el control militar al que me estoy aproximando sea innecesario. Esta carretera es peligrosa para sus vidas. Vale. Bueno, peliculeo de este barato. Vale, estamos llegando al control. Un par de chicos judíos muy majos, con chalecos antibalas y armas automáticas. ¡Ay, madre! O sea, mientras toda esta basura está... Mientras toda esta basura está rodando para adelante, lo que nos Para están averiguar diciendo la verdad histórica sobre el lugar de nacimiento de Cristo, es que es una región conflictiva. Una región conflictiva en la que, pues bueno, ha habido pues mucho movimiento. Que sin embargo hay una ciudad que se ve que ha permanecido incólume todo este tiempo, inalterada, sin daños, y seguro que va a llegar a un sitio y va a decir que justo aquí ocurrió X cosa o estuvo X, o sea, ahí no ha cambiado nada. O sea, algo que está constantemente en agitación, pero no cambia nada, por el amor de Dios. me estoy acercando a la disputada frontera entre Israel Venga, y vamos a Cisjordania. Es un buen momento para tener marcado el número de la embajada estadounidense. Vale, estamos llegando al control. Hola. Hola. ¿A Belén? Sí, bienvenido. Ah, genial. Hacia Belén va una burra, Vale. rin, rin. Salam aleikum. Aleikum salam. Esto me recuerda el chiste del rancio de la que se avecina, que dice, salam aleikum, le dicen, o aleikum salam, y dice, bueno, como quiera. Bethlehem. Es un trayecto rápido hasta el centro de Belén y mi taxi me deja en la iglesia de la Natividad, donde he quedado con el historiador bíblico Haytham Dieck. Haytham, ¿Cómo estás? hola, soy Josh. Hola, Josh, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Me encanta que esta sea la entrada principal de la iglesia. Así es. La puerta más pequeña del mundo. La llamamos la Puerta de la Humildad. La puerta de la humildad, sí. ¿Qué hay más humilde que esto? Exacto, la iglesia más importante del mundo, con la puerta más pequeña. ¿Cierto? ¿Entramos? Por supuesto, vamos. Por favor. Después de ti. Gracias. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.